deja de ser el barro del alfarero. Isaías describe con crudeza la situación: ciudades santas reducidas a escombros, Sión y Jerusalén destruidas, el templo, el lugar donde antes se manifestaba la gloria de Dios, pues ahora se encontraba en ruinas. El contraste, hermanos, es brutal, porque lo que antes era símbolo de vida, ahora es polvo y silencio. No hay música, no hay fiestas, no hay alabanza, y parece que la historia se terminó. Pero ahí está el detalle, porque Isaías no se queda en la desesperanza. No dice, ya no hay nada que hacer, sino que aún desde las ruinas, él está clamando: acuérdate, somos tu pueblo. Esta súplica es como si el barro hablara desde el suelo, agrietado, sucio, deformado, diciendo: no me deseches, alfarero, tócame otra vez, moldéame de nuevo. Y nosotros también hemos visto ruinas en nuestras vidas, tal vez errores que dejaron heridas, tal vez relaciones quebradas, situaciones que parecían no tener futuro. A veces, hasta nuestra vida espiritual se siente como ese templo vacío. Pero si seguimos siendo de Dios, si seguimos siendo obra de sus manos, entonces tenemos esperanza, porque la ruina no define en el final, y el dueño de la historia es el alfarero. Y mientras estemos en sus manos, siempre podemos comenzar de nuevo. Y en este punto donde sentimos el peso de la espera, Isaías ha clamado desde las ruinas, reconociendo que el pueblo sigue siendo obra de las manos de Dios. Aunque su presente sea doloroso, la pregunta que queda flotando es: ¿qué va a hacer Dios ante este clamor? En nuestra mente tal vez imaginamos silencio, un cielo que no responde, pero aquí es donde Isaías nos da ese giro, porque lo que sigue no es simplemente un consuelo, sino que es una revelación, porque Dios no solamente reconoce la condición de su pueblo y de ese barro que es, sino que expone las causas que los llevaron a esa condición, y nos deja claro que lo que él espera. Es el momento en que el clamor y la voz del Creador se encuentran básicamente en un diálogo que empieza a definir todo el futuro. Pero pues ya se pasó otra vez el tiempo, hermanitos. No sé si quieran que continuemos, nos faltan realmente solamente 2 capítulos, pero pues ya son 9:35, entonces están realizados, pero como ustedes prefieran. Pues mira, para adelante, no sé. ¿Sí? ¿Que termine? En media hora termina. Sí. Aproximadamente. Sí. ¿Sí? ¿La mayoría? El hermano Vicente me está viendo con cara de: ya habías dicho que era el final, Martín. Yo digo, todo en línea todavía te siguen. Sí. Ah. No sé, hermanitos, ustedes en línea, ¿qué opinan? ¿Quieren que le sigamos o ya le paramos? Adelante, hermano. ¿Sí? Continúa. Denle. Gracias, hermanos, y una disculpa de verdad. Está muy bueno, la verdad. Entonces, hermanos, ¿ustedes qué creen que va a hacer Dios ante el clamor de su pueblo? Es pregunta. Nos va a escuchar, hermano, como siempre, como bien lo desea usted, su infinita misericordia, su paciencia, sí nos escucha. ¿Sí? Amén. ¿Alguien quiere agregar algo? Como siempre, hermano, somos un retrato de ese pueblo de dura cerviz, ¿no? Y entonces llega un momento en que pues ya no es posible caer tan bajo o estar tan perdidos o tan alejados, que entonces estos clamamos por su ayuda, por su perdón, por su poder, ¿no? Y creo que es la historia de todo cristiano, ¿no? Un ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin, pero cada que el Señor te restablece, pues te sube, te va haciendo madurar y te va haciendo como que ver como Él ve, y te va compartiendo lo que Él quiere para ti, ¿no? Es cuando pues, realmente nos damos cuenta de todo el tiempo que podemos pasar tratando de
de estar como luchando contra él, ¿no? Y me recuerda mucho el pasaje de Jacob, ¿no? Cuando está luchando con el ángel. Entonces somos ese Jacob luchando con el ángel diciendo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, ¿no? Y es cuando entonces nos hace nuevas personas y es cuando entonces pues creo que ya estamos del otro lado, ¿no? Amén. Gracias. Nos cambia el nombre y ya somos nuevas personas. Creo que en algunas personas puede ser algo muy rápido, en otras tal vez dure toda la vida hasta el final, no sé, que vean. O tal vez no. O tal vez no. Yo pienso que a lo largo que hemos visto de la Biblia, vemos cómo hay un castigo para el que no se arrepiente, de verdad. Hemos visto cómo al castigo Dios a los israelitas, cuando no pasaron a la tierra prometida, toda esa generación. Luego ahí mismo vimos cómo castigó a Coré, a todos esos que revelaron, 150 creo, personas los castigó. O sea, si hay un castigo mientras nosotros tenemos ese tiempo, no sabemos de arrepentirnos, hay un quebrantamiento verdadero. Obviamente Dios es misericordioso con el que se arrepiente, pero el rebelde, los rebeldes que sí, ya que en su corazón es endurecido sí, y no quieren, y no quieren, y no quieren. Obviamente han desechado a Dios, o sea, lo desechan porque no quieren nada con Él, se hacen su enemigo, no quieren. La misma palabra dice en Juan, en primera de Juan, y esas cartas que habla, hijitos míos, si no están conmigo, pues están contra mí. El que no es de Dios, pues es del diablo, ahí dice claramente en la palabra. Entonces, pues si va a haber un castigo. A la gente no le gusta a lo mejor ahora que se le diga castigo y dice, no hay una disciplina, ¿no? Pues es lo mismo, porque van a pasar cosas para que empieces a entender. Nos castiga porque nos ama. Exacto. Si no, Exacto. Bueno, yo pienso. Y muchas gracias, hermanos. Y sí, básicamente Isaías 65 explica, ¿no? Dios le explica al pueblo por qué fue lo que pasó, lo que le pasó. Hermano Samael, ¿nos puedes apoyar? Versículos del 1 al 7 del capítulo 65. ¿El 1 al 7? Por favor. Bueno, dice la palabra de Dios. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando a huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son uno en mi furor, fuego que arde todo el día. Y aquí que he escrito, estar delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra, trigo en su seno. Amén. Gracias, hermanito. Dios responde, hermanos, y la primera frase que nos dice es impactante, porque Él se dejó encontrar por quienes ni siquiera lo buscaban. Nos recuerda que su misericordia no es limitada y que su amor ha alcanzado incluso a quienes no formaban parte de su pueblo. De paréntesis, los gentiles. Esto nos debería de estremecer porque significa que mientras nosotros a veces dudamos en buscarle, hay otros que sin tener la misma historia o el privilegio que nosotros sí tenemos, están respondiendo a su voz. Pero junto con esta gracia, Dios expone una verdad incómoda. Su propio pueblo, aquel que tenía el pacto, no quiso escuchar. Extendió sus manos día tras día y en lugar de encontrar obediencia, lo único que encontró fue rebeldía.
Isaías describe un corazón que insistía en andar por sus propios caminos, en seguir sus propios pensamientos, en ignorar la dirección divina que le estaba siendo dada. Y lo más fuerte es que Dios no lo presenta como un descuido, sino como una actitud constante, como bien nos decía la hermana Irma. Provocar a su rostro, elegir lo que él detesta y mezclar su adoración con prácticas paganas. Es como si el barro en las manos del alfarero decidiera endurecerse y tomar forma por sí mismo sin importarle el diseño del Creador. Y aquí Dios nos está enseñando algo crucial, porque Él no olvida las obras de su pueblo, ni para bien ni para mal. Lo que se hace en rebeldía persiste en su memoria hasta que la justicia sea satisfecha. Pero también deja claro que su respuesta no es solamente castigo ciego, sino que es una consecuencia inevitable de haberse apartado. ¿Estamos buscando a Dios de verdad? ¿O simplemente nos hemos acostumbrado a que Él nos busque? ¿Somos el pueblo que responde a sus manos extendidas o el que le da la espalda mientras recita palabras bonitas? Isaías 65, versículos del 8 al 16. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo, y dijese, no lo desperdicéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espalda, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, y escogiste lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu hallaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Dios no se detiene en la advertencia ni en el juicio. En medio de todo nos da una imagen que refleja su cuidado y su justicia perfecta. Como cuando en un viñedo algunos racimos están dañados y otros son jugosos y buenos, así Él aparta a los que aún le son fieles para preservarlos. No todo está perdido, porque Dios sabe distinguir lo que es suyo y eso lo protege, mostrando que su justicia siempre va acompañada de misericordia, porque la promesa es clara: de su pueblo fiel saldrá descendencia, una generación que habitará en la tierra que Dios les ha dado, disfrutando de su bendición y de su protección. Pero junto a esta promesa, Dios habla con firmeza sobre los que les han dado la espalda, aquellos que olvidaron su monte santo, que en lugar de buscarlo se entregaron a banquetes y a rituales para dioses falsos. Enfrentarán una realidad triste. Dios deja claro que no pasará por alto esa rebelión. Quienes rechazaron su llamado y prefirieron caminos falsos serán juzgados, porque cuando Él habló, no escucharon. Así se hace evidente el contraste entre estos dos caminos, hermanos, dos destinos, porque sus siervos van a ser saciados, van a ser contentos, van a ser bendecidos, mientras que los que rechazaron a Dios sufrirán hambre, sed, venganza. No es un capricho, sino que es la consecuencia de nuestras elecciones.
Isaías 65, versículos 17 al 25. Hermano Vicente, ¿nos puede apoyar? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amén. Gracias, hermano. Siguiendo con la promesa de Dios a su pueblo, nos habla de un futuro donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá llanto, donde el luto y el clamor van a quedar atrás, porque Él hará nuevas todas las cosas. Y esto, hermanos, no es una restauración parcial, sino que es una renovación total. Un cielo y una tierra nuevos, en los que la presencia de Dios será permanente y plena, como lo que Él había designado desde el inicio. En esa nueva creación las personas construirán casas, vivirán en ellas y plantarán viñas, disfrutarán de todos esos frutos, y no será una lucha diaria por sobrevivir, sino que será un tiempo de paz y de abundancia. Es la imagen de un pueblo que, habiendo sido redimido, vive en el gozo completo de la bendición divina. Y además la paz será tan profunda que hasta la naturaleza va a reflejar esa armonía. Ni el lobo, ni el cordero, ni el león, ni el buey se van a dañar. Es esa reconciliación y es un orden divino donde todo está en su lugar, en perfecta comunión, sin pecado. Dios promete que sus siervos van a vivir vidas largas, fructíferas y seguras, y que el trabajo de sus manos tendrán valor duradero. Esta es la garantía de estabilidad y prosperidad que solamente Él puede ofrecer, fruto de su fidelidad y de poder. Porque no solamente somos simples espectadores del plan de Dios, estamos invitados a caminar en fe y en obediencia, seguros de que el futuro que Él ha preparado para nosotros es glorioso y definitivo, siempre y cuando perseveremos como Él nos lo está pidiendo y hagamos lo que Él nos está pidiendo. Isaías 66, versículos del 1 al 4. Le doy lectura, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. A veces podemos caer en la trampa de pensar que lo espiritual solamente ocurre en un lugar específico o bajo ciertas formas visibles, pero Dios nos revela que su presencia trasciende cualquier construcción humana.
Él habita en el corazón de quien lo busca de verdad. Y esto implica que la verdadera adoración no es un acto externo, sino que es una expresión genuina de nuestra vida ya transformada. Dios no se impresiona con acciones vacías, con palabras bonitas, que no están respaldadas por un cambio real de nuestra vida y de nosotros. De hecho, este pasaje nos confronta con la realidad de que hay personas que con orgullo y desdén ofrecen esos sacrificios que son ofensa, ¿no? Porque para él reflejan un corazón duro, cerrado y rebelde. Quiere decir, hermanos, que no necesitamos estar haciendo sacrificios que no van. No necesitamos estar poniendo incienso que no es, sino que nosotros estamos haciendo estos actos con nuestra simple desobediencia, con nuestra simple acción de no seguir la voluntad de Dios. Porque la rebeldía no se expresa en grandes pecados visibles, sino también en una actitud arrogante que desprecia la voz de Dios y que no responde a su llamado. Esto provoca la ira divina porque no solamente es cuestión de leyes externas, sino de una relación íntima con el Creador. Para entender mejor esto podemos recordar lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La invitación aquí es clara. La cercanía con Dios requiere de un corazón dispuesto, humilde y abierto. No es suficiente con estar presente o con decir palabras, porque Dios lo que busca es un compromiso sincero que transforme nuestras vidas. En el versículo 5 al 14, Dios continúa este mensaje advirtiéndonos sobre la reacción que tendrán frente a aquellos que se oponen a Él. Habla de esos que provocan su enojo con orgullo y con desdén, aquellos que con palabras y acciones blasfemas no solamente rechazan a Dios, sino que también lo están desafiando en su autoridad. Y esta actitud de dureza de corazón no es nueva, porque como ya lo hemos dicho desde los tiempos antiguos, el pueblo que se aparta de Dios se enfrenta a consecuencias graves. Y eso, hermanos, no ha cambiado. Pero al mismo tiempo, Dios anuncia un tiempo diferente para aquellos que le temen y que guarden su palabra, porque para ellos va a venir consolación, va a venir bendición. Es como la alegría que experimenta una madre cuando ve a su hijo regresar sano y salvo, una alegría que renueva esa vida y que los llena de esperanza. Y este contraste entre la ira contra los rebeldes y la bendición sobre los fieles nos muestra, hermanos, que Dios es justo, pero también que es misericordioso. Él no olvida a los que le aman ni a los que guardan su palabra, y lo que promete es cuidarnos y fortalecernos en todo tiempo. Porque Dios promete alimentar a su pueblo con esa abundancia de victorias. Hará que su nombre sea glorificado entre las naciones. El cuidado de Dios no se limita solamente a eso espiritual, sino que también alcanza lo físico y lo emocional. Y en medio de la dificultad, Dios será el que consuele y sustente a su pueblo, dándonos esa paz y seguridad que solamente Él puede dar. Y esta promesa nos debería de dar esa esperanza profunda y completa, porque aunque haya momentos de rechazo y de dificultad, la fidelidad y el amor de Dios siempre va a prevalecer sobre todo. Como iglesia, somos llamados a mantenernos firmes en la fe, a confiar en esa fidelidad de Dios y a ser portadores de su paz y consuelo en el mundo. Versículos 16 al 24. Gigi, ¿nos apoyas, por favor? Sí. 16 al 24. Ok. Dice la palabra de Dios. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espalda a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones.
Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las cosas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, y en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Gracias, Gigi. El capítulo concluye con esta poderosa imagen del juicio y de la justicia de Dios, que se manifiesta con autoridad y con gloria. Dios vendrá en poder, con fuego y espada, para ejecutar juicio sobre los rebeldes y purificar a su pueblo. Y esta imagen nos recuerda que aunque Dios es amor y misericordia, también es justo y también es santo. No va a dejar sin castigo el pecado y la rebelión. Pero esta justicia no solamente es un castigo, sino que es purificación para renovación. Los que permanecen fieles serán vindicados y la tierra misma será renovada por la presencia de Dios. Este juicio marca el inicio de un tiempo en que el mal será erradicado y la paz se establecerá. Y además nos promete que habrá una reunificación universal, porque todos los que se hayan apartado serán convocados para ver su gloria. La promesa de vida eterna se hace explícita, porque los que han sido fieles verán la gloria de Dios y vivirán para siempre en su presencia, mientras que los rebeldes enfrentarán esa separación definitiva. Este cierre nos desafía a vivir con un corazón dispuesto a ser transformados, a permanecer fieles y a mantener la esperanza en la promesa de Dios. Pero sobre todo nos llama a no conformarnos con menos que la plenitud que Él tiene preparados para nosotros, recordándonos que la justicia y la misericordia de Dios van de la mano para poder culminar esa obra perfecta. Como iglesia estamos llamados a ser testigos vivos de esta realidad, a vivir en santidad y compromiso y anunciar con valentía que el Dios que empezó las obras en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, hemos acabado este libro que nos desafió y que nos fortaleció, porque Isaías no solamente nos habló de ruinas o de juicios, sino que nos reveló la grandeza de un Dios que restaura y que transforma. Cada capítulo ha sido un espejo donde hemos visto nuestra realidad, nuestras luchas y también la esperanza que Dios pone delante de nosotros. Ahora, al cerrar este libro, recordemos que esta historia no termina en la desesperanza ni en la derrota, porque Isaías nos dejó la certeza de que Dios es un Dios de cumplimiento y lo que ha prometido se hará realidad, aunque el camino sea difícil y las circunstancias parezcan adversas. Como iglesia y como hijos de Dios, estamos llamados a ser parte activa de esta obra. No podemos esperar sentados, porque la restauración comienza con y en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Lo que se nos invita es a mantener esa vigilancia, a orar sin descanso, a vivir en santidad y a extender ese amor y justicia a nuestro alrededor. Porque no podemos olvidar que la victoria ya está asegurada,
pero requiere de nosotros un compromiso genuino, una entrega total y una esperanza que no se apaga, porque somos portadores de la luz en medio de la oscuridad, y el Dios de Isaías es nuestro Dios hoy, ahora y siempre. Amén, hermanos. Hasta aquí termina la serie del libro de Isaías. No sé si tengan dudas, comentarios, quejas, sugerencias. Hermanito Ricardo. Dar gracias a Dios y gracias por su esmero, su esfuerzo, hermano. Agradecemos plenamente. Y bueno, ¿qué me lleva este libro de Isaías, hermano, en la forma personal? Isaías fue el que más se dedicó, por lo que vimos, todo lo profético en cuanto al Hijo del Altísimo, nuestro Señor Jesucristo, que es la base del pilar de la Sagrada Escritura. Y aquí hay una pregunta muy importante, y creo que es la pregunta más importante en toda la Biblia, hermano, que dijo cuando Pilato llevó a juicio a Barrabás y a Jesús, que escogieran a quién dejarían libre. Dice, y como lo escogieron a Barrabás, ¿qué dijo? Pues se quedó sorprendido Pilato, dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y esa pregunta creo que va para todos, hermano. Una vez que conocemos al Señor, lo predicamos o lo escuchamos, debemos de tomar una decisión muy importante, hermano, porque en nuestra vida se juega la eternidad. Y solamente hay dos caminos, o al cielo con Dios o nos vamos al lago de fuego. No hay más. Entonces, el Señor nos da una y otra vez, por ejemplo, en Mateo 26, dice, Mateo 12 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Solamente hay dos caminos, hermano. O como dice en Juan, el que me rechaza y no recibe mis palabras que yo os he hablado, estas les van a juzgar en el día del juicio. Así de sencillo. Y Dios no nos pone una pistola, hermanos. No nos pone una pistola. Dios no obliga a nadie. Usted no tiene que. Dios no obliga a nadie. Él no trabaja así, hermano. Él quiere que lo recibamos de corazón y de buena voluntad. Así trabaja Dios, hermano. Es lo maravilloso de nuestro Señor. Y por último, en el mismo Isaías, hermano, es un texto que me impactó. En Isaías 55, que dice, ese es lo que nos alienta a Dios. Dice Isaías 55, que dice 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercana. Ahorita que tenemos todavía esta oportunidad, hermano, de arrepentirnos, de que tenemos nuestros 5 sentidos, tenemos salud, hermanos, y que muchos de nosotros fuimos obviamente rescatados. Eso nos lleva a reflexionar, hermano. Si aquí proféticamente Dios nos da esa esperanza en Cristo Jesús y que el Señor lo vino a cumplir cabalmente en el Nuevo Testamento, hermano, y estamos ahora en la dispensación cristiana, eso nos da la oportunidad de creer, escucharlo y que no lo rechacemos, no endurezcamos nuestros corazones al llamado del Señor. Y eso nos da Isaías, hermano, esta promesa que vino a cumplir Dios en su Hijo amado. Gracias a Dios. Y que gracias a Dios, el día de hoy somos salvos por la gracia. Ya no por la ley. La ley nos salva, hermano. La ley es importante de Moisés, sí, porque nos da a conocer el pecado. Pero imagínense cuántos sacrificios animales tenían que hacer diario, hermano. Y aquí nada más el Señor hizo uno solo. Entonces, por tanto, para concluir, Isaías nos da esa gran esperanza a toda la humanidad en Cristo Jesús. Y Cristo lo vino a cumplir y ahora tenemos la oportunidad de obedecer de corazón y de buena voluntad el Evangelio para el perdón de los pecados y podamos tener esa promesa de vida eterna con el Padre. Amén. Hermano, y le agradezco mucho su esmero, hermano. Gracias a Dios, hermano. Muchas gracias. No sé si alguien tenga comentario. Yo también, hermano, darte las gracias por, pues este libro creo que trae muchas riquezas espirituales para nosotros y aparte de lo personal, pues él nos invita, ¿no?, a la restauración, el perdón. Conocimos a un Dios perdonador que lo restaura, es misericordioso. Y la otra parte, pues, que también esta parte donde nos llama a evangelizar, la obra misionera, no sé, creo que es
muy importante este libro para nosotros los cristianos en este tiempo. Y pues, ¿qué más no estar aprendiendo de la palabra de Dios? Un libro precioso donde pues, nos invita a comprender más las escrituras. Yo nunca lo había leído en una forma como ahora, en un estudio. Sí, he leído partes, pero no así. Me gustó mucho, creo que hay mucho. Muy edificante. Muy edificante, hermoso libro. Gloria a Dios, hermanita, gracias. Dios te bendice grandemente, hermano. Gracias. Gracias, hermanita. Pues yo digo que Isaías nos invita a vivir con la vida, o sea, vivir sabiendo de que tenemos la advertencia de Dios y también el apoyo de Dios, porque Él nos da el consuelo y nos da también, pues sí, nos da amor, nos da consuelo, nos apoya y siempre nos va a quebrantar y también nos va a volver a hacer, para hacer un jarro nuevo. Amén. Gracias, Gigi. La hermanita Rosa. Pues hermano, muchas gracias por este estudio. En lo personal, también igual ponerlo en práctica, porque de eso se trata este estudio, de llevar a cabo conforme lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la verdad sí es algo muy hermoso, a pesar de las cosas que pasamos en nuestra vida, bueno o malo, siempre hay algo bueno de todo esto. Y sabemos que si vamos con la mano del Señor, sabemos que tenemos un lugar con Él. Gracias, hermano, y que Dios siga bendiciendo tu vida. Gracias. Amén. Gracias, hermanita. Hermanita Mar. Hermano, de la misma manera como Corintios dice que cuando se refiere a la ofrenda, apartad cada uno de vosotros. Esto nos lleva igualmente a Romanos en el capítulo 12, cuando habla de que ofrezcámonos nosotros a Dios como sacrificio vivo. Dios se agrada de los tiempos que uno aparta para Él. Sabemos, yo que te conozco de cerca, que vivo de cerca contigo, sabemos del mucho trabajo que tienes, bastante trabajo, pero apartas tu tiempo para Dios, para llevar a cabo este estudio. Dios te ha elegido y te ha encomendado esta misión de este estudio de Isaías, y lo has hecho con agrado a Dios, ¿no? Nosotros lo hemos entendido y te agradecemos tu tiempo y tu esfuerzo. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios, hermano. Y como último comentario, hermanos, ya para irnos, Isaías lo podemos ver, y se los digo porque al momento de leerlo y al momento de estructurar el estudio, se siente un padre regañándote, pero amándote. Y al final del día eso es lo que nos deja este libro, ¿no? Es ese amor y esa corrección de un padre que sabemos que nos ama y que siempre va a estar ahí para nosotros. Porque sí, hubo pecado, hubo ruinas, hubo corrección, pero también siempre hubo ese amor y hubo esa esperanza. Y si lo ven a lo largo de estos 3 meses, siempre las clases eran un castigo, 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 esperanza. Esperanza, 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 castigo, castigo. Y el libro de Isaías refleja exactamente eso, ¿no? Ese amor del Padre que tiene hacia nosotros, y como siempre lo he dicho, la respuesta es de nosotros. Nosotros podemos ser esos hijos rebeldes, malagradecidos, que hacemos lo que queremos, o podemos ser esos hijos fieles y obedientes que de verdad quieren honrar a su Padre. Por mi parte, hermanos, les agradezco. Es un estudio y un libro que sinceramente me encantó mucho, me edificó demasiado. Y para los que no saben, pues yo había descansado en la serie de ejemplos de fe. Pero como dice bien el hermano Omar, gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder estudiar y compartir con ustedes este libro de Isaías, y pues todo es gloria a Dios. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, y les pido que por favor... Muchas gracias, hermanito. Hermosa explicación. Gracias, hermanita. Acompáñenme a orar, hermanos, ya para poder retirarnos.
Bendito y amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos los hermanos aquí presentes, pero sobre todo, Señor, te damos gracias por haber compartido con nosotros hoy tu palabra. Gracias, amado Padre, por este libro de Isaías y gracias por permitirnos estudiarlo a fondo. Te pedimos, Señor, que este estudio, Señor, estas clases, estos mensajes que tú tuviste para nosotros durante toda esta serie de estudios, Señor, no quede en saco roto, sino que permitas que sean herramienta para poder transformar nuestros corazones. Permítenos convertirnos en esos hijos tuyos y permítenos honrarte y glorificarte con cada acción de nuestra vida. Amado Padre, sabemos que fallamos y sabemos que pecamos, Señor, pero también sabemos que gracias a tu amor y al infinito sacrificio de nuestro Señor Jesucristo somos perdonados. Señor, permítenos poder combatir y quitar ese pecado de nuestra vida y permítenos ser herramientas y siervos tuyos, Señor, para poder traer a más personas hacia tus pies. Amado Padre, gracias por la oportunidad que me diste de poder estar aquí con nuestros hermanos para poder compartir tu palabra y te pedimos, Señor, que esta noche nos lleves con bien a casa y nos permitas descansar a todos. Amado Señor, te agradecemos todo esto no porque nosotros seamos merecedores, sino porque sabemos que lo hacemos a través de nuestro Salvador y Redentor, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.